Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, fíjense en su asamblea. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario, lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar a lo fuerte. Aún más, ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por Él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe del Señor. Verbum Domini. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que Él alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y les presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor.
Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor les respondió, eres un empleado negligente y holgazán, porque con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Verbum Domini. Lascipi Christe. Hopefully our viewers and some of you here Con suerte, algunos de nuestros televidentes y algunos aquí presentes recordarán cuando el padre Ed Silvia nos solía visitar y a menudo él decía que tenemos que recordar las lecturas del domingo, que las lecturas del domingo nos enfoquen como si fuera un lente para interpretar el resto de las lecturas de la semana durante los días de semana. Y la lectura del domingo fue la confesión de fe de San Pedro, de que Jesús es el ungido del Señor, y a su vez fue el nombramiento de Jesús, de San Pedro, al entregarle las llaves del reino y la autoridad para gobernar y salvaguardar la iglesia. Brevemente, examinemos el memorial de ayer, la decapitación de San Juan Bautista y la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Corintios. San Juan Bautista fue el precursor de Jesucristo, tanto en su nacimiento como en su muerte. Su vida entera fue un cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que llama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Allanen el camino del Señor. San Juan Bautista nunca se enfocó en sí mismo. Y esto también se encuentra en el corazón de la vocación de San Pedro y sus sucesores, hasta el día presente, en esta era, con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Las palabras de San Juan Bautista, él debe aumentar y yo debo disminuir, pueden y deben y han sido parte de todos nuestros papas recientes, y más recientemente el Papa Emérito Benedicto XVI, quien por coincidencia, bueno, no por coincidencia, por la providencia, justo antes de desocupar la cátedra de San Pedro, pronunció esas palabras: él debe aumentar y yo debo disminuir.
Cuánta humildad for that man, hizo falta Pope Emeritus de Benedict parte de ese hombre, el Papa Emérito Benedicto XVI, such an action. para realizar ese acto Step down from the chair of St. Peter. de desocupar la What cátedra de humility San it Pedro. had for him to take, Qué to have the humildad courage to do that. para tener el coraje de hacer eso. St. Paul exhorts us in the first reading. San Pablo nos exhorta en la primera "Consider your lectura, own calling." consideren su brothers and propio sisters. llamado, hermanos. And the word consider, Y la palabra which means to reflect considerar, que on, significa reflexionar sobre algo, consider or to study. considerar o estudiar, And it comes from the Latin proviene word de la palabra en considerare, latín which means to considerare, look at que closer significa mirar de cerca or to observe. o observar. So a question might Así que be for us. la pregunta para nosotros puede ser, ¿reflexionamos Do nosotros? we observe? ¿Estudiamos? Do we consider ¿Observamos? our Christian ¿Consideramos nuestro llamado cristiano? calling? What it means to be a Christian? ¿Lo que significa ser cristiano? Do we consider this? ¿Consideramos esto? Reflect upon it. ¿Reflexionamos sobre esto? Apply it to our own lives. ¿Lo aplicamos a nuestras propias vidas? We may not be entrusted with Puede que vocation no of nos haya sido encomendada la vocación de San Pedro y sus sucesores de salvaguardar a la iglesia, of being entrusted with de the haber keys of sido the kingdom of encomendados heaven con las like llaves del Saint reino de Peter los and cielos his como San successors. Pedro y sus sucesores, Each of us, pero cada like uno de Saint nosotros, Peter al igual and que his San Pedro y successors, sus sucesores, has the duty tiene and la obligation obligación y el confess deber as de Saint confesar, Peter and his al igual que successors, San Pedro y sus sucesores, you ¿qué? are the Christ, tú eres el Mesías, Son of a el living Hijo God. de Dios vivo. Saint Paul continues, San Pablo God continúa, chose the foolish of the world to shame the strong. Dios God chose the weak of the escogió lo world necio to del shame mundo the para strong. humillar a los sabios, and the lo débil del wise. mundo para humillar a lo fuerte. The Lord chose Saint Peter. El Señor escogió a San Probably Pedro, by earthly standards, probablemente por estándares less humanos, likely el to be chosen. menos probable en haber sido Be the elegido successor para ser and el the sucesor governor y of el the keys gobernador of the de las kingdom of heaven llaves del and the reino de los church. cielos y la iglesia. But as Saint Paul says, the Pero como Lord dice San Pablo, works more el powerfully Señor through obra weakness. de forma más grande a través de la debilidad. Are we reliant and dependent on the Lord for everything, Dependemos del Señor para todo, as Saint Peter, como San as Pedro, Saint John the Baptist, como San Juan Bautista, as any great saint, como really? cualquier gran santo, Totally en verdad, reliant on the Lord. totalmente dependientes del Señor. Just as a child is Así como un reliant on niño his parents depende de sus for padres everything. para todo. Saint John the Baptist San Juan realized Bautista se dio cuenta that he was completely, que él estaba and completa y utterly totalmente as indigno he says, to como untie dice the él, sandals de desatar las sandalias feet of the Son de of los God. pies del Hijo de Dios. Saint Paul also says, San Pablo God también chose dice, the lowly and despised of the world, Dios those who count escogió nothing, to reduce a la to gente nothing baja those del who are mundo, something, lo despreciable, so that lo que no no human cuenta, being para may anular a lo que boast cuenta, before de God. modo que nadie pueda gloriarse en Whoever presencia del boasts Señor. should boast in the Lord. El que se gloria, que se gloríe en el Señor. Earthly wisdom and La sabiduría are nothing mundana, la fortaleza mundana, no son nada to the wisdom en comparación a la strength sabiduría y la Almighty fortaleza God gives us. que nos da Dios. And we see this Y most of vemos all esto concretely in principalmente the de forma message of the concreta cross. en el mensaje de la cruz. Earthly wisdom La would say sabiduría del mundo that the diría cross que la is cruz absurdity, es foolishness. un absurdo, una necedad. Earthly wisdom would La tell sabiduría us del that that mundo man nos on the diría que cross ese was hombre defeated, en la cruz fue derrotado, that is utter que weakness of the world. esa es la debilidad total del mundo. But Saint Paul says that Pero the San Pablo cross dice que la is the cruz wisdom of God es la sabiduría de and the Dios power of God. y el poder de Dios.
that we see as Christians que faith nosotros como strength cristianos vemos en fe fortaleza when we look at the cross. cuando vemos la cruz. It's utter, complete paradox Es una paradoja total from what the world would look at the cross and see entre lo que el weakness, mundo ve en la cruz y ve debilidad and see somebody that y ve a perhaps alguien was que tal defeated. vez haya sido derrotado. The Christian, we El cristiano, nosotros, vemos a la cruz y ¿qué es lo que vemos? victory, La victoria, capital V, con V mayúscula. victory over sin, Victoria sobre el pecado, victory over death. victoria sobre la muerte. See what God does? ¿Ven lo que hace Dios? Turns upside Él down pone de cabeza the wisdom of la the world. sabiduría del mundo. He turns upside down the Él weak pone de cabeza a los débiles del mundo and he calls us to be y nos llama weak a in a ser sense, not débiles en cierto an sentido, earthly sense, no en el sentido del mundo, but by our baptism, by the sino life mediante of nuestro grace that he bautismo, gives mediante la us vida de in the gracia que nos sacraments, otorga en los we sacramentos, become nos strong. volvemos fuertes. We are given a share in the Recibimos strength, participación and en the la wisdom of fortaleza y God. la sabiduría de Dios, not an earthly wisdom. no una sabiduría terrenal. Perhaps it might be a Tal temptation vez pueda ser in a tentación worldview of desde la perspectiva del mundo, de productividad y éxito, pensar que de alguna forma hemos llegado a un conocimiento del Señor por cuenta propia, que a través de nuestros propios estándares, por nuestra propia fuerza, de alguna forma hemos llegado a ese conocimiento y relación con el Señor por cuenta propia. San Pedro no llegó a la conclusión de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. No llegó a eso por cuenta propia, sino por medio de una revelación. Fue por el poder de Dios y la fortaleza de Dios. Y sin esa revelación y su propio acto de fe, San Pedro nunca hubiera podido llegar a esa conclusión por cuenta propia. ¿Ven cómo dependemos por completo del poder de Dios y la sabiduría de Dios y no la de este mundo? Y finalmente, en un sábado en donde rendimos honor a la Santísima Virgen María, debemos reconocerla como el pináculo de cómo Dios obra de manera más grande a través de los más bajos, a través de los humildes. Y ella es la más humilde y la más noble de todas las criaturas de Dios, de su creación entera. Las palabras de San Pablo en la primera lectura, en la primera carta a los Corintios, pueden aplicarse, me atrevo a decir, directamente a ella. Su mirada y su atención siempre estaban en el Señor. María nunca se enfocó en sí misma. Ella nunca pensaba en sí misma. Esa es la humildad verdadera, el poder verdadero, la sabiduría verdadera que provienen de Dios. A través de la intercesión de San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo y la Santísima Virgen María, que cada uno de nosotros nunca presuma de nosotros mismos, sino que nuestra presunción siempre esté en el Señor y en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él ha hecho en nosotros.